Como decíamos en la introducción, estamos en lo que se conoce como Semana Santa, que es la semana donde los judíos comienzan a celebrar desde lo que es la Pascua en sí hasta lo que es los 7 panes sin levadura que celebraban conforme a la ordenanza que Dios les dio a ellos al salir de Egipto. Nuestro Señor Jesús murió justamente en la víspera cuando comenzaba esta celebración. Él celebra la Pascua con sus discípulos y los eventos posteriores son los que en esos días le encaminan a la muerte en la cruz. Y todo comienza dentro de su ministerio que fue hecho tanto en Jerusalén como en otras regiones de Israel. Cuando Él vuelve a Jerusalén, y en la Biblia vemos lo que se conoce como la entrada triunfal. Si me acompañan por un momentito para tener una idea de la cronología de la historia, si me acompañan a Mateo, al Evangelio de Mateo. Pero para tener una idea más detallada es necesario que luego en casa ustedes lean los otros evangelios y comparen. El Evangelio de Marcos y Lucas van a ser muy parecidos obviamente al de Mateo, y en el de Juan van a encontrar otros detalles que los otros evangelios no mencionan. En Mateo 21 tenemos lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Verso 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor os necesita, y luego os enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, aquí el Señor entra en lo que se conoce como la entrada triunfal. En algunas tradiciones se le llama el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y es importante obtener la historia de la redención de los hechos de las Escrituras mismas. Muchísima gente ni siquiera lee la Biblia y por lo tanto no sabe la historia. Entonces, la ignorancia acerca de los hechos. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios y nos narra hechos históricos reales, genuinos. Entonces, no solamente mucha gente desconoce la historia, sino que encima también hay un segmento de gente dentro de distintas culturas que dicen que no solamente que esto no fue así, sino que afirman cosas contrarias. Pero este relato es un relato histórico, es un relato fiel. Y para saber qué aconteció con el Señor en los últimos días antes de su crucifixión, siempre debemos ir a las Sagradas Escrituras. Ahora, en el resto del capítulo 21 en adelante, el Señor va a limpiar el templo, sale por un momento temporalmente a Betania y regresa y maldice la higuera. En ese mismo pasaje del capítulo 21
va a venir al templo y va a ser criticado por los líderes, con qué autoridad enseñaba, etcétera. Hay distintos acontecimientos, hay un intercambio, comienza a haber un intercambio muy fuerte, muy agresivo de los fariseos, de los sacerdotes del Sanedrín hacia él, hacia Cristo. Y estos son los pasajes donde las respuestas del Señor también hacia ellos se vuelven también más duras, donde, por ejemplo, en el versículo 23, ustedes van a leer desde el verso 13 que el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y comienza la tensión, digamos, buscaban hacerlo caer al Señor en una trampa, en un error, ver si era blasfemo. Ellos lo rechazaron. Y después el Señor, después de prorrumpir todos estos ayes, lamentaciones contra los fariseos, en el verso 37 del capítulo 23 el Señor llora por Jerusalén. Jerusalén ha tenido una actitud en la historia en general opuesta a Dios. Dice el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, la historia de Israel, el Señor Jesús la está resumiendo de una enemistad hacia Dios, de un rechazo hacia Dios, a pesar que Dios los había escogido a ellos como nación. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Acá estás lanzando una sentencia sobre Israel, sobre Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el lugar del culto a Dios. Y cuando él dice el Señor, tu casa será dejada desierta, está hablando del abandono de Dios a esa nación en ese tiempo en el Antiguo Testamento. Es parecida esa expresión a la que el mismo Señor hace en Apocalipsis cuando le habla a las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3 y les dice a alguna de ellas: si no se arrepiente, quitaré el candelero de su lugar. Van a ser sacadas de la presencia de Dios. Va a quedar vacía, va a quedar desierta. Y verso 39 dice: porque de cierto os digo, ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo cual yo lo veo como una promesa en la misericordia de Dios de que algún día algunos de ellos levantarán sus ojos a Dios y van a decir más bien, bendito. Y en el capítulo 4 entonces el Señor Jesús va a pasar a describir lo que va a ser la destrucción de Jerusalén en los primeros versículos. Y después comienza el Señor a hablarles de eventos futuros, del futuro, de lo que va a pasar. Les comienza a usar ejemplos de la higuera, de distintos siervos, en el capítulo 25 de las vírgenes y también los talentos, etcétera. Hasta que en el capítulo 25, 31 a sus discípulos les va a hablar de su venida final y del juicio final, donde todos los hombres estaremos delante de Dios. Un día tú vas a estar delante de Dios. Delante del juicio de Dios. ¿Cómo saldrás de ese juicio? La única manera de salir inocentes ante el justo juicio de Dios es habiendo hallado justicia por la fe en Jesucristo. Y los que han hallado fe en Jesucristo, su vida cambia. Jesucristo en el final de ese capítulo 25 describe a todos los hombres, a todas las naciones, solo como dos grupos de personas, ovejas y cabritos. Y las ovejas tienen parte en el reino de su Padre, pero los cabritos van a la condenación. Y el pasaje, algo que resalta es que las obras, las acciones de ellos muestran que son ovejas
y no cabritos rebeldes. Entonces llegamos al capítulo 26, donde en los primeros versículos dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y ¿qué más? Y matarle. Su propio pueblo a los que él vino. No solamente mataron a los profetas que Dios les envió, sino ahora al mismo hijo, al mismo dueño del campo, al hijo del dueño de la viña, del campo, como simbólicamente se le representa. Lo quieren matar. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces ellos esperaron a que se celebre la Pascua. Por eso el Señor lo que va a hacer en el verso, lo que se va a ver en el verso 6 en adelante al 13, es el ungimiento de Jesús por María de Betania, y el Señor dice que Él la está preparando para la sepultura. En el verso 12 dice: al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. En el verso 14, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Se narra ya el complot de Judas, la entrega consciente de Judas, el planeamiento de la traición de Judas. Dice en el verso 16: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Él fue traicionado por uno de sus más cercanos. En el verso 17 ustedes pueden ver que ellos van a celebrar, hasta el 30, el Señor Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, donde se mataba un cordero y se comía con especias amargas. Y algo que va a ocurrir ahí muy importante es que en el verso 26 al 29 se establece lo que se conoce como la Cena del Señor o la Santa Cena. Miren que la ordenanza de Dios en Éxodo 12 era comer un cordero, matarlo, tenían que juntarse familias suficientes para acabar con todo el cordero. Ese cordero tenía que comerse esa noche y no podían dejar nada. Entonces tenía que juntarse una cantidad de gente para matar un cordero y comerlo completo. Y eso es lo que hace el Señor con sus discípulos. Y ahí establece la cena del Señor, donde toma el pan y el vino. El pan representa el cuerpo que va a ser partido y el vino representa la sangre que va a ser derramada. Y con su muerte se va a establecer, esto es importante, un nuevo pacto, el nuevo pacto en Cristo. Este pacto va a reemplazar, no se opone, es como una continuación, pero es el cumplimiento del antiguo pacto que Dios hizo con Moisés y que aún viene desde Abraham. En el nuevo pacto, Cristo es el garante. Cristo es quien da su vida por nosotros. El mismo Señor está diciendo un nuevo pacto, así que a todos aquellos que insisten en el antiguo pacto, ignorando lo que Cristo ya logró, no podemos nosotros atender a eso. Y algo interesante que recuerden siempre es que el Señor establece esta cena donde Él pudo haber apartado un poquito de cordero y haber dicho: coman este cordero en memoria de mí, ¿verdad? Estaban comiendo cordero, Él pudo haberles dicho: coman este cordero en memoria de mí. Pero no, es que si Cristo, el verdadero Cordero de Dios, como le llama Juan, va a dar su vida, ya ni siquiera con propósito de memorial vale matar a un cordero. Ya no es necesario matar un cordero, porque el verdadero Cordero ya murió, ni siquiera como memorial. O sea, nosotros ni siquiera celebramos la Pascua creyendo en Cristo, porque Cristo lo que establece es que se come el pan como representación de su cuerpo. Y el Señor dice: tomad, comed, verso 26, esto es mi cuerpo. Entonces fíjense que Él agarra el pan y dice: esto es mi cuerpo. Pero como yo alguna vez he hecho, si esto fuera el pan,
Cristo está entregando el pan, lo está repartiendo y dice, esto es mi cuerpo, pero Cristo tiene cuerpo, todavía está en este mundo. Él no ha muerto, Él tiene un cuerpo como el tuyo, como el mío, y está entregando un objeto como el pan y dice, esto es mi cuerpo, por lo cual no puede ser el pan, no es su cuerpo literal, porque Él todavía está en su cuerpo. Y una de las características bíblicas de la constitución del ser humano es que el cuerpo es limitado. El cuerpo no se puede comunicar. El cuerpo yo no puedo estar aquí y estar allá a la misma vez. No puedo yo dar mi cuerpo, digamos, aún en el caso del Señor, como en su humanidad, su cuerpo no puede estar presente como está ahorita el Señor ante la presencia de su Padre y a la vez en miles de lugares. Eso ya no es cuerpo. Eso rompe con el entendimiento de lo que es un cuerpo físico. Un cuerpo físico es limitado a un espacio, a un tiempo. Entonces, obviamente, por eso Pablo dice, haced esto, dice, él recuerda que lo recibe del Señor y dice, haced esto en memoria de mí. El pan nos ayuda a recordar su cuerpo que fue entregado por nosotros y la copa nos ayuda a recordar su sacrificio. Pero el pan no es verdaderamente su cuerpo. Cuando dice, esto es mi cuerpo, su cuerpo lo está entregando. Su cuerpo no se hizo parte de ese pan. El pan sigue siendo pan, pero nos recuerda de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuando cantaron, desde el verso 30, cantaron un himno, salen al monte de los olivos. Ahí es donde el Señor va a orar. Él sabe lo que está por venir. Él sabe que está por cargar el pecado de nosotros y ser castigado por nosotros en la cruz. Y Él ora a su Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue un momento de una angustia, de un sufrimiento tremendo que pasó el Señor. Pero el mayor sufrimiento de Cristo no solo era el castigo que iba a recibir por cada pecado tuyo y mío. Él cargó todos nuestros pecados. Pero más el hecho de recibir la ira de su Padre, con quien Él en la eternidad siempre tuvo una dulce y perfecta comunión. El amor entre el Padre y el Hijo en la eternidad y el Santo Espíritu, la comunión en la deidad eterna antes de que se creara el universo, siempre fue algo glorioso, un deleite. La palabra nos enseña que el Padre se deleita en el Hijo en el Padre, el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios. Es algo glorioso lo que hay en la deidad. Y por primera vez Él como Hijo de Dios iba a ver el rostro de su Padre, pero el rostro airado de la ira que merecíamos nosotros, y por eso en la cruz Él le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces aquí en el huerto Él ora, trata que algunos de sus discípulos oren con Él, pero no se logra, estaban cansados, habían comido mucho, la hora era tarde y se dormían. Y ya después en el capítulo 26, para que sepan el orden de los eventos, de nuevo en el verso 47, ahí es donde viene Judas y lo traiciona con un beso, lo arrestan al Señor. Pedro trata de defenderlo y hiere a un siervo del sumo sacerdote y el Señor lo salva, lo sana y le dice que es necesario que pase eso, lo que estaba pasando, para que se cumpla la Escritura, lo cual quiere decir que lo que pasó fue establecido, fue ordenado por Dios. Hermanos, Cristo vino a este mundo y murió, no porque se le escapó algo de control y los malos ganaron. Todo eso estaba determinado por la voluntad de Dios desde la eternidad. De Judas proféticamente se habla siglos atrás, del nacimiento del Señor, dónde iba a nacer, de su ida a Egipto. Todos los acontecimientos. Isaías 53 que leemos ya hablaba de la muerte del Mesías.
Y entonces en el verso 57 Jesús es llevado ante Caifás y ante el Sanedrín. Caifás, el sumo sacerdote. En ese mismo capítulo, a partir del verso 69, Pedro lo niega. Niega conocer al Señor. Tiene miedo. En el capítulo 27, entonces, ahora el Señor es llevado donde Poncio Pilato. Y también se va a narrar aquí se hace como una pausa y se narra el arrepentimiento de Judas, el remordimiento de Judas del 3 al 10. No arrepentimiento, un remordimiento por lo que le había hecho y cómo él muere. Se quita la vida. Y de ahí continúa el relato del interrogatorio de Pilato. Y Pilato a partir del verso 15 hasta el 25 trata de liberarlo al Señor. Tienen que leer también los otros pasajes para que veamos cómo su esposa tiene una parte que ver. Ella tuvo sueños, le dijo, ese hombre es justo, no te metas con él. Poncio Pilato trató de liberar al Señor y le saca el peor delincuente que había en ese momento, Barrabás, que merecía la cruz, para decirle, ¿le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús? La lógica hubiera dicho, tienen que decir que suelte a Jesús. ¿Quién va a comparar a Jesús con el peor delincuente que había ahí listo para ser ejecutado? Pero ¿qué pidió el Sanedrín? ¿Qué pidió el sumo sacerdote? El Sanedrín y el pueblo que estaba ahí agolpado. Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y así es como en el capítulo 27, desde el 26 hasta el verso 44, ya se nos va a narrar lo que es la crucifixión del Señor, la tortura a la que Él es sometido también. Él había sido flagelado, pensando Pilato que con eso los iba a contentar al haberlo flagelado. O sea que Jesús es un caso único aún en la historia porque Él fue flagelado, castigado horriblemente por los romanos. Mucha gente moría solo con ese castigo. Y así flagelado trata de librarlo. ¿A quién quieren? Y la gente dice, mátalo. O sea, el sufrimiento de Cristo aún físico fue indescriptible. Y desde el verso 45 se nos muestra cómo hubo tinieblas en la tierra y hasta el verso 50 se nos narra que el Señor murió. Ya luego de eso se nos narra en la Escritura, estoy hablando limitándome solamente a Mateo. Hay más detalles que los otros evangelistas añaden, que por eso es bueno que usted lea y compare los pasajes. En sus Biblias seguramente hasta tiene los versículos que corresponden a otros evangelios. El velo del templo se rasgó en su muerte, hubo un terremoto, etcétera. Fue sepultado y luego ya Mateo acaba con la resurrección y la encomienda a sus discípulos de anunciar que Él había resucitado. Predicar el evangelio a todas las naciones. Hermanos, pero ese es el relato histórico y lo que yo quisiera que hoy día nos llevemos, si Dios nos lo permite, es comprender mejor quién es el que murió en la cruz. Algo que yo tengo aquí, por ejemplo, la Confesión Bautista de Fe de Londres, si ustedes la leen después en su casa, yo quiero que me acompañen antes de leerle algunos pasajes de aquí a 1 Timoteo capítulo 2. Lo primero que debemos de considerar, hermanos, en cuanto al Señor, es lo que dice aquí en el versículo 5. Dice así, porque hay un solo Dios. Los hombres tienen muchos dioses a los cuales sirven. Toda distorsión conceptual del Dios verdadero es un ídolo. Pero la Biblia afirma que hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que necesitamos en nosotros ver a Cristo como un mediador. Alguien que va a estar entre dos partes, que están en un conflicto, que en este caso el conflicto es el hombre en su rebelión contra Dios. Así como hay un solo Dios, hay un solo mediador. Nadie puede subir al cielo, nadie puede dirigirse directamente a Dios, nadie puede tener perdón ni nada de Dios a menos que haya un mediador. Y ese mediador no es un pastor, no es un profeta, no es nadie, no es ningún hombre. Y en las religiones, en las sectas, normalmente tienen a un hombre que lo presentan como mediador. No hay hombre, ninguna mujer, ni presente ni en la historia. No hay ningún ser humano que sea mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. No hay más mediador. Porque todos estamos cortos de la gloria de Dios y de la justicia que solo Cristo tiene. ¿Cómo un hombre puede mediar por otro hombre? No puede. Ante Dios. ¿Qué hombre, qué líder de qué religión, aunque se haga llamar mediador o use sinónimos, como la palabra vicario, si ustedes escuchan que tal persona se hace llamar el vicario de Cristo. Vicario, ¿saben qué significa la palabra vicario? Significa uno que toma el lugar de otro. Eso es lo que significa la palabra vicario. Es un título que a mí me pone la piel de gallina. Porque como un hombre que es tan falible y falto de méritos en sí mismo puede ser un mediador de los hombres delante de Dios. Y esto es tan así que en el Antiguo Testamento, quien intercedía, digamos, y esto era tipológicamente porque estaba anunciando algo, pero quien intercedía entre Dios y los hombres era el sumo sacerdote, Aarón y sus descendientes, sus hijos varones. Y aún Aarón tenía que presentar una ofrenda por sí mismo, por sus pecados, antes de presentar una ofrenda por todo el pueblo. Pero sabiendo que todo eso es imperfecto, todo eso solo fue establecido por Dios para anunciar que venía un mediador que sí es perfecto y que no tiene ni tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo ni por sus pecados, pero sí por otros. Y que no ofreció animales, sino se ofreció a sí mismo. Y ese es Jesucristo. No existe hombre ni mujer mediando o intermediando con Dios. Claramente el pasaje dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. Hermano, esto es algo grande, esto es algo sublime. Y entonces dice que Jesucristo y dice hombre. Y eso es algo especial, hermanos, porque esa mención nos está enfatizando que Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo como nosotros, se hizo humano, un ser humano, para poder mediar y representarnos a nosotros delante de Dios, siendo hombre Él también. Con una gran diferencia entre Cristo y nosotros, que no tenía Él pecado. No tuvo pecado, ya que todos los hombres desde Adán pecamos, pero Jesucristo. Por lo tanto, si me acompañan a Juan capítulo 1, este mediador
tenía que cumplir algunos requisitos. Tenía primero que ser Dios. No, Él no es solo un hombre. Ustedes van a escuchar en algún momento en sus vidas, de pronto van a escuchar que hay una iglesia, llamada iglesia aquí en Estados Unidos con muchísima gente, donde la esposa del pastor, del llamado pastor de ese grupo salió a predicar y dice, Jesús dijo así, Jesús era un hombre normal hasta que fue ungido por el Espíritu Santo. Y que en ese momento se convierte en el Mesías. Perdón. Cristo es eterno. Cristo es Dios. Cristo no es otro ser humano que fue promovido cuando fue bautizado o por Juan el Bautista cuando recibió el Espíritu Santo. Él es Dios encarnado, hecho hombre. Por eso en Juan 1 nos dice, en el principio, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio Él ya existía, y Él es Dios. Cuando dice Él era, no se refiere a que comenzó a ser, sino que cuando fue creado el universo, Él ya era Dios. Este verbo, logos, esta palabra que se usa para Cristo, o sea, aquí el verbo se está refiriendo a Cristo, porque en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho humano. O sea, aquel verbo que es Dios, el logos, la razón de ser de todas las cosas, quien revela al Padre, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, este mediador no es no es un ángel, no es Gabriel, no es Miguel, no es ningún arcángel. Es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y algo que dice este pasaje, tenía que ser no solamente Dios, tenía que ser hombre para representarnos, y tenía que ser lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. En Cristo hay suficiente gracia. No le falta, al contrario, desborda. Es la manera como, por ejemplo, en el Salmo 133 se nos muestra que la unción del sumo sacerdote se le derramaba el aceite y el aceite bajaba por su barba, por su vestidura, hasta sus bordes. En Cristo hay suficiente gracia. Él es lleno de gracia. Y también de verdad. Y ese balance es bien importante porque muchas veces, aún entre nosotros los hombres, a veces hacemos énfasis en la verdad de Dios y nos olvidamos de la gracia y convertimos aún las predicaciones en algo legalista, de que tú tienes que hacer esto y lo otro. Y a veces nos vamos tanto en la gracia que nos volvemos en liberales y todo es gracia y perdón y amor y nos olvidamos de la verdad de Dios. Pero en Cristo no hay desbalances. Él es lleno de gracia y Él es lleno de verdad. Él es la verdad misma. Ahora, en el verso 12 del mismo capítulo, este mediador tenía un propósito, redimir hombres, salvar hombres. ¿Cuál es el mayor problema tuyo, mío y de todo ser humano? No es la soledad, y hay gente que sufre muy feo, de verdad, de soledad, de abuso. Yo no estoy menospreciando lo que la gente pasa. Hay gente que tiene unos padres que parecen más bien que fueran sus peores enemigos, o en la escuela. No estoy menospreciando nada de esos sufrimientos que el ser humano de por sí en un mundo caído pasa. Hay muchachos que no tienen amigos, que nadie se quiere juntar con ellos.
Pero el mayor problema de uno no es la soledad, el abandono, el menosprecio. Algunos creen que su mayor problema es la falta de oportunidades para progresar. No, ese es un problema también. Y hay gente que está en una situación, viviendo bajo gobiernos que, por más que la gente sea trabajadora y esforzada, esos líderes que tienen los saquean, no los dejan progresar, mientras ellos sí viven como reyes. O algunos pensarán que su mayor problema es quizás su salud o tantas cosas. El mayor problema tuyo y mío es ser pecador por naturaleza. Y de ahí nacen todos los problemas. Si no, no sufrirías tú ni soledad, ni habría discriminación en el mundo, ni habría abuso, ni habría pobreza, ni habría nada de eso, ni habría avaricia. Cuando estábamos ayudando al hermano Daniel en la mudanza, yo ayudé poquito, así que suena casi hasta que me... Pero habían unas personas de otra religión tocando las puertas. Y en un momento me di una escapadita, así nomás les dejé el trabajo duro a ellos, al pastor Escobar y a los demás. Y después estaban todos maltrechos. Y me acerqué a uno de ellos y le dije, ¿y tú qué estás haciendo? Yo sé lo que estás haciendo. ¿Estás hablando de Dios a la gente? Sí. ¿Y de qué les estás hablando? Y bueno, de la Biblia. Decía, ok. Entonces, si tú hablas de la Biblia, entonces tú sabes cuál es el mayor problema que Dios describe en la Biblia acerca del hombre. Y él simplemente se quedó mirando, pensando, mirando al aire. O sea, ¿cuál es el mayor problema del ser humano? Y me dijo, después de un silencio, me dijo, no me había puesto a pensar. Y yo digo, su mayor problema es el pecado. ¿Cuál? Y entonces, y por eso Cristo vino a solucionar ese problema que ni tú ni yo podemos resolver por nosotros mismos. Y murió en una cruz. No, y le dije, de frente, le dije, no entremos en el problema, que si la cruz era una cruz o era un palo, porque a ellos les enseña que Cristo murió colgado de un palo. Ok. Bueno, eso después también es parte, es importante, pero ¿por qué murió Cristo? Y ahí, en esos pocos minutos, le compartí el Evangelio, ¿no? Y yo confío que Dios use eso para que le quede. De la razón por la cual vino Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, ese problema requería un mediador, pero un mediador que Dios no le encargó este trabajo fue encargado antes de la creación del universo. Por eso en Juan 17, en la mañana, decíamos en la escuela dominical, el Señor Jesús le oraba a su Padre y le dice, Padre, he acabado la obra que me encomendaste. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como no había creación, y la Biblia es bien clara, hoy día vimos muchos pasajes en la escuela dominical de cómo la salvación fue decretada, fue establecida antes de la formación del universo, no habían ángeles. Eso fue un acuerdo, es lo que se conoce como el pacto trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo carga sobre sus hombros el peso de la redención al tomar forma de hombre e ir a la cruz por nosotros. Y hay un propósito. Verso 12 dice, a todos los que le recibieron, que significa creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un propósito, hacernos hijos de Dios, lo cual quiere decir que los hombres por naturaleza no son hijos de Dios. Todos nosotros sí somos criaturas de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios y todos los seres humanos son eso, seres humanos. No son animales, no son otra cosa, todos son seres humanos, pero no todos son hijos de Dios. Llegar a tener esa posición de hijo de Dios es solamente cuando se cree en la obra salvadora que Dios ha ofrecido en Jesucristo. Es decir, que el Padre puso, digamos así, en los hombros de su Hijo una labor que era imposible para nosotros y que no había ni ángeles. Y que Dios no se la podía encomendar a un ángel. Porque la misma Biblia nos da de testimonio que uno de sus más gloriosos ángeles, algunos dicen el más glorioso, no lo sé, todavía yo no he llegado a esa conclusión, Lucero, se rebeló contra Dios.
¿Cómo podía Dios encargarle a un ángel, que también son criaturas? ¿Cómo se les ocurre a algunas sectas decir que Jesucristo es Miguel, el ángel Miguel? ¿Cómo pueden ellos poner en el hombro de un ángel que es un ser glorioso? Los ángeles son seres gloriosos, poderosos, más fuertes que nosotros. Pero ¿cómo un ángel va a cargar sobre sus hombros la salvación de los hombres? ¿Cómo un ángel va a sostener todo el universo? O sea, de nuevo, la mala idea que hay acerca de quién es Dios, qué es el universo, qué significa ser una criatura. Por muy poderoso que sea un ángel no puede sostener el universo, ni regirlo con la palabra de su poder. Eso es solo un atributo divino. Y hermanos, cuando decimos que es lleno de gracia, recordemos, la gracia viene de este mediador, de Dios por medio de este mediador a nosotros. Ningún hombre nos la puede dar. ¿Ok? Yo no puedo salvar a nadie, ni siquiera a mis hijos. Qué terrible. Ellos tienen que hallar gracia en Dios. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? A 5 le faltó el aceite y le dijeron a ella, danos, no les podemos dar, vayan donde se consigue. Nosotros no tenemos la gracia salvífica en nosotros, solo la pueden hallar en Cristo. Y en Él se logra ese imposible para los hombres. Porque escrito está, lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién? Y esa es la salvación de hombres. Qué pena que ese pasaje muchas veces se usa solo para obtener tal trabajo. Que lo que es imposible. Pero esto es algo infinitamente superior. Es glorioso, es eterno, la salvación de un hombre. Primera de Pedro capítulo 3. Entonces este Salvador viene a ser nuestro sustituto, toma nuestro lugar. Por eso hablamos muchas veces nosotros de la muerte sustitutoria de Cristo. Él toma nuestro lugar en la cruz. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Esto es importante, hermanos, porque Cristo no está muriendo cada domingo. Cristo no está siendo sacrificado cada domingo. Si usted lee la carta de los Hebreos, claramente se va a mostrar que Cristo dio su vida una vez y para siempre. Su sacrificio fue tan válido ante Dios por ser el santo, por ser el justo, que con una sola vez logró la salvación para siempre. Él no tiene que ser sacrificado cada domingo. Él ya murió hace más de 2000 años. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Miren la sustitución. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a una iglesia. ¿No? ¿Están seguros? Hermano, eso es precioso, eso es glorioso. Para llevarnos a Dios. Para crear una relación, una posición de hijo y una relación y una comunión, una unión y una comunión con Dios que nosotros no teníamos. Eso es precioso. Cuando cantábamos este último canto que se titula En presencia estar de Cristo, y ya nos anticipa que un día estaremos delante de Él, ese es un canto muy, muy precioso. Que un día estaré delante de mi Señor, de mi Salvador, al cual ahorita amamos, confiamos en Él, pero por fe, no por vista, no lo vemos. ¿O sí? ¿Alguno de ustedes lo ve? Porque si alguno de ustedes cree que lo está viendo, vamos a hablar después, no sé qué está pasando ahí. Pero creemos en Él, le amamos sin haber visto, dice la Escritura. Confiamos en Él, le servimos.
El Espíritu Santo ha puesto una convicción en nosotros que no tiene que estar un pastor detrás de nosotros diciendo, ama al Señor, busca, sírvele. Llevarnos a Dios, eso es algo glorioso, hermano. El fin de la salvación no es ser parte de una iglesia en ese aspecto. Parte de ello para nuestra edificación es cierto. Somos hechos parte de su iglesia y de alguna iglesia local, de nuevo para nuestra edificación, nuestro cuidado, etc. Y para que nosotros no practiquemos la fe, supuestamente, o el cristianismo, como se hizo en la lectura de hoy, de Deuteronomio, para que no hagamos como a nosotros nos parece. Porque mucha gente quiere servir y vivir para Dios como le parece y cuando tiene ganas. Y Dios por eso le dijo a Israel, mira, así hacen los que creen en ídolos, pero tú no. En la economía del Antiguo Testamento, tú me vas a adorar donde yo ponga mi santuario y ahí vas a llevar este tipo de ofrenda y ahí vas a hacer como yo te mando. No como a ti te parece. Y a propósito, hermanos, por eso es que en el culto nosotros no practicamos cosas, no es necesario mencionarlas, pero tantas cosas que están de moda hoy día, que Dios nunca manda que se hagan en el culto. El culto debe ser más sencillo, como un comentario. El culto debe estar centrado en Dios y en su palabra. No quiere decir que no se puede cantar y pasar un momento de comunión bonito, pero no podemos hacer cosas. Yo creo que con eso ya me doy bien. Que Dios no manda que se hagan, que uno después la puede hacer en otras circunstancias, uno se puede alegrar, pero en el culto Dios nunca mandó que se hagan esas cosas. Pero el punto, hermanos, es que, de nuevo, hemos sido salvados no para en sí exaltar una iglesia, sino para llevarnos a Dios. La iglesia tiene un propósito temporal, los pastores somos temporales, cuando todos estemos delante de Cristo, ya no hay pastores, no hay maestros, todos seremos enseñados por Él. ¿Cómo serán los detalles? No los conozco, hermano, no me pregunten después, pero todos serán enseñados por Él en Cristo. Este mediador logra eso, llevarnos a Dios, a tener comunión con Dios. Cristo, por lo tanto, ¿qué logra con su muerte? Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió realmente, hermano. Él no se desmayó, no tuvo catarsis en la cruz. Él realmente murió y fue vivificado en el Espíritu. El Espíritu Santo le levantó de los muertos con poder. Él podía, porque siendo el Hijo de Dios, Él podía tomar su vida, Él podía resucitar por sí mismo, pero Él confió en su Padre. Así que Él se entregó en la cruz y cuando estaba en el sepulcro fue resucitado. De lo cual hablaremos la próxima semana. Vivificado en espíritu. Es tremendo, hermanos, esto viene, no es una, como algunos dentro del judaísmo dicen, esto es algo inventado de los gentiles. No, todos los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos. El Señor Jesús era judío. Bueno, Lucas, pero me refiero a la revelación vino a través de apóstoles. Lucas lo que hace es registrar, nada más, escribir. Pero sí les digo, desde el Antiguo Testamento, profecías en Isaías, vemos diálogos en la deidad, donde ya se ve la Trinidad, ya se ve esa función de la Trinidad. Por ejemplo, en Isaías 49. Isaías 49, verso 1, oídme costa, se refiere a los lugares lejanos más allá del mar. Escuchad pueblos lejanos. O sea, ahora no solo era para Israel, sino a gentiles, a otras naciones. Y esto lo está escribiendo Isaías.
Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Miren ese lenguaje. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. O sea, es como diciendo, me llamó para ser yo la herramienta de él, de salvación. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, y siempre habla de manera personal, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios será mi fuerza. El Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ven ese diálogo entre, acá se ve una persona hablando con Dios, su Padre, el que le formó, usando en este caso en el español, en las Biblias cristianas evangélicas, se usa el nombre Jehová. Y en el verso 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Después lean en su casa Isaías 53. Y está este siervo que va a dar su vida en expiación por nosotros. En Isaías 40 se anuncia la venida de Juan el Bautista y quien vendría detrás de él. Verso 42 dice, Isaías capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hermanos, Cristo es el mediador entre Dios y tú. No hay manera que tú tengas comunión con Dios fuera de Cristo. No hay manera que tú puedas ser recibido por Dios fuera de Cristo. El mediador no es la iglesia, ni ningún líder de ninguna iglesia. El mediador es Jesucristo. Es Jesucristo quien va a traer justicia, como hemos leído. Y en el Nuevo Testamento, por eso ustedes van a ver mucho la palabra justicia, justificación, sobre todo a través de Pablo. Porque en nuestra injusticia, Cristo paga con su justicia por nosotros. Y ahora somos considerados justos ante Dios por la justicia de Cristo. Cristo entonces en la cruz paga por nuestros pecados. Por eso en la Biblia se usa la expresión propiciación. Él satisface, Él expía, Él paga por nuestros pecados con su vida. Cristo en la cruz es nuestro Redentor. Que la palabra redención en el Antiguo Testamento era la expresión para un familiar cercano que podía intervenir para redimirlo a uno, para pagar deudas, etc. Cristo es ese que se hizo pariente cercano, digamos, haciéndose hombre para pagar por la deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar, la deuda impagable del pecado. En Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Y Cristo logra nuestra reconciliación con Dios, como dice en Romanos 5. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, pudiéramos hablar de Cristo todo el día, porque estamos hablando de nuestro Salvador.
de nuestro Dios. Él fue hecho nuestro sustituto. Él fue hecho nuestro representante. No solamente tomó la forma de hombre, se hizo hombre como nosotros. Lo hizo para representarnos. Por eso se le llama en la Biblia el postrer Adán. Así como Adán nos representaba al comienzo en el Génesis, pero Adán y Eva fallaron, ahora Cristo es el postrer Adán, sin pecado. Cristo, entonces, de parte de Dios para nosotros, fue establecido por Dios como profeta. Cristo nos da la palabra, nos reveló la palabra de Dios. En Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de profetas, lo voy a parafrasear, ahora en muchos tiempos, en muchas ocasiones, dice que ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es mediador, Él es aquel que nos habló la palabra de Dios, que Él mismo era Dios encarnado. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es aquel que ha ofrecido sacrificio ya por nosotros, y ese sacrificio no era un animalito, porque claramente en Hebreos se dice que los animales no podían limpiar verdaderamente. Pero sí el que ofrecía un animalito creyendo en que necesitaba perdón y que alguien inocente tenía que morir, por fe era perdonado, pero el verdadero perdón se obtuvo por Cristo en la cruz. O sea que un animalito, una oveja, lo que fuera, no lograba el mismo perdón de que cuando ya lo logró Cristo. Cubría el pecado, pero Cristo limpia, Cristo lo quita. Él es nuestro sumo sacerdote ante Dios. Él es el verdadero sacrificio. De parte de Dios, Cristo ha sido establecido como Rey y como cabeza sobre nosotros. Este mediador es intercesor, está intercediendo por nosotros. Este mediador es nuestro pastor, nos guía y nos va a preservar. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nada, en Romanos 8. Él es nuestro vencedor. Él venció a la muerte. Él venció a Satanás. Él venció al mundo. En Él tenemos un vencedor. No por probarse, un vencedor probado, que venció a Satanás en la situación más adversa cuando fue tentado después de ayunar 40 días y 40 noches. Y lo venció en la cruz y venció al diablo y a todas las huestes de maldad, las expuso en la cruz. Tenemos un mediador que es infalible, que ya logró la salvación por nosotros. Así que démosle gracias. Les invito a ponerse en pie. Adoremos a este Salvador. Glorioso y todopoderoso. Los que han confiado en Cristo, hermanos, son bienaventurados. Yo no te pido que confíes tú en mí. Ni siquiera yo me pude salvar a mí mismo, sin menos. No hay hombre. Cristo es el mediador que hace más de 2000 años, estando aquí en el mundo, voluntariamente fue a la cruz. Según estaba escrito, según fue diseñado conforme a la sabiduría de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro le dice así a los judíos que estaban en Jerusalén en Pentecostés, que todo esto fue para cumplir lo que estaba escrito. Este es un Salvador infalible, alguien que salva de verdad a la gente. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Es ser pecador. Y es algo imposible para el hombre, pero Dios puede salvar. No busques solo ayuda de Dios, que te ayude en un problema, que te ayude en esto, que te vaya bien aquí y allá. Míralo como mediador tuyo entre Dios
y tú, entre Dios y nosotros. Míralo como aquel que pudo lograr lo que tú no puedes lograr en ti mismo y que ya lo hizo. Confía en Él, cree en Él. Que Él sea tu escondedero, tu refugio, la roca que te sostiene para siempre. Padre, gracias